Hola a todos, los saluda nuevamente su asesora Claudia Cepeda. El objetivo de este video es poder dar una explicación mucho más detallada de cada una de las evidencias que ustedes tendrán que estar entregando a lo largo de este módulo de análisis de texto. Con mucho gusto trataré de ir detallando cada una de ellas, señalando cuestiones importantes que ustedes al momento de estarlas elaborando tendrán que tomar en cuenta. Empezaremos con la unidad 1. En la unidad 1, la actividad de aprendizaje se denomina collage. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta actividad? En esta actividad se les presenta una tabla en la cual ustedes tendrán que buscar en internet ejemplos que sean acordes al tipo de texto. Estamos analizando 3 tipos de texto: el texto informativo, el texto científico y el texto literario. En la columna que dice párrafo, ustedes podrán copiar y pegar aquel ejemplo que ustedes hayan localizado en internet. Posteriormente, en la tercera columna de la derecha, viene la parte de justificación. Ahí, con sus propias palabras, les voy a pedir que describan por qué el ejemplo que están plasmando en la parte de párrafo, ustedes consideran que pertenece a ese tipo de texto. Esto tendrá que ser con sus propias palabras y de manera detallada. Eso tendrán que realizarlo en los 3 tipos de texto. En la parte final hay 2 preguntas como manera de conclusión que ustedes tendrán que responder a cada una de ellas. Recuerden que es importante cuidar la ortografía en cada una de las evidencias. En la unidad 2 tenemos la evidencia de instrumentos. Esta se va a hacer con base en la lectura del hambre en el medio ambiente. Ustedes la podrán localizar en la biblioteca digital. Una vez que hayan leído esta lectura, tendrán que realizar 3 instrumentos diferentes. El primero es el diagrama de doble entrada. En este es importante que consideren que son 2 columnas y 5 filas las que hay que presentar. Podrán poner la información o los datos más relevantes de la lectura, pero recuerden que las columnas deberán de tener una coherencia y pueden leerse de la parte de, del texto debe de ser entendible si yo lo leo de la parte de arriba hacia abajo, pero si lo leo de manera inversa de igual manera. Esto quiere decir que debe tener correlación. Un ejemplo puede ser que pueden poner en la primera columna la causa del hambre en el medio ambiente y en la segunda columna la consecuencia. Esto es solamente un ejemplo, ustedes pueden plasmarlo de manera diferente, pero esto solamente quiero indicarles la correlación que debe de tener una con otra, ¿sí? Y recalcarles 2 columnas y 5 filas. Posteriormente, viene en este de instrumentos lo que es el cuadro sinóptico. Aquí que es importante mencionar, en el cuadro sinóptico tienen que plasmar las ideas principales de la lectura, pero deben de ser mostradas en 5 llaves del cuadro sinóptico. Es importante que en las llaves, de igual manera que en el diagrama de doble entrada, tengan una correlación una con otra. No es simplemente poner una idea aislada en una y luego en otra. Tiene que tener una correlación entre cada una de las llaves a manera de que la información sea lo más clara posible. Recuerden que en cada uno de los instrumentos que estamos trabajando, la persona que lo esté leyendo puede quedarle claro lo que estamos tratando de explicar sin incluso haber leído la lectura. Entonces, por ello es importante el detalle y la claridad con la que se exponga la información. Por último, hay que presentar un mapa conceptual. Este mapa conceptual debe de presentarse en 3 ideas principales, en la parte de hasta arriba o en la parte central, 3 ideas principales, y de ahí hacen todas las diferentes conexiones del mapa con el resto de la información, ¿sí? Y ahí ya, de igual manera, aunque tenga conexiones y a lo mejor las conexiones siempre nos una solamente una palabra, pero será importante que tenga conexión con la idea principal. Eso es lo que les trato de decir, que no sea como 3 ideas aisladas. No, tienen que ser 3 ideas principales y de ahí desarrollamos todo el contexto de la información de la lectura. Posteriormente, en la unidad 3, nos pide que hagamos la evidencia de reportes. Para esta evidencia nos vamos a basar en 2 lecturas. Nuevamente nos basamos en el hambre en el medio ambiente
Y como segunda lectura, Eli. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por cada una de las lecturas será importante que realicen un resumen que tenga una buena redacción y que contenga, en este caso, las ideas principales desarrolladas con claridad de cada una de las lecturas. Después de que yo realizo un resumen, voy a redactar una paráfrasis constructivista. ¿Qué es esto? Con mis propias palabras voy a platicarles, o ustedes me van a platicar en este caso, de lo que trata la lectura. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes están entendiendo? Incluso recuérdense que la paráfrasis ustedes pueden citar, ahora sí que tal cual lo cita el actor, pero ustedes lo tienen que complementar. Por último, tienen que presentar un glosario de palabras. Aunque ustedes hayan entendido todo el significado de las palabras que se presentan en ambas lecturas, aún así, deben de poner mínimo 5 palabras que ustedes consideren son importantes en la lectura. Pondrán su significado y posteriormente un ejemplo acorde al tema. ¿Sí? Estos son los 3 puntos que hay que abarcar en esta actividad de reportes. Aquí es importante mencionar que deben de apegarse al formato solicitado en cuanto a justificación, alineado e interlineado y el tipo de letra, tipo y tamaño de letra. Esto será importante porque forma parte de las rúbricas de evaluación. Por último, en la unidad 4 estamos entregando la evidencia denominada textos compartidos. Aquí, en esta evidencia, ¿qué es lo que deben de realizar? Ok, de los 3 tipos de texto que analizamos, el texto informativo, el texto científico y el texto literario, ustedes deberán elegir uno solo. Después de que elijan uno, ustedes deberán de redactar uno de los 3 tipos de texto, pero con sus propias palabras. Aquí no pueden copiar y pegar de internet. Si yo decido realizar un texto informativo, entonces con mis propias palabras yo redacto una nota informativa que dé respuesta a las preguntas del diagrama 5W de manera coherente y a detalle. Una vez que realice mi nota informativa, la debo de subir al foro de compartiendo. Sí, agarro, la subo y ahí mismo en el foro debo de retroalimentar a 2 de mis compañeros acerca del texto que subieron. ¿Sí? Entonces con esto quedaría completa la participación en esta unidad. Entonces repito, redacto el texto, cualquiera de los 3, solamente uno. Aquí, ojo, es importante, en esta actividad también es importante cuidar el tamaño, tipo de letra, justificado e interlineado porque forma parte de la evaluación. Entonces, una vez que redacto mi texto, lo subo al foro de compartiendo y ahí mismo retroalimento a 2 de mis compañeros. Con esto serían las 4 evidencias que ustedes deberían de estar entregando en este curso de análisis de texto. De cualquier manera, si tienen alguna duda adicional, estoy con mucho gusto a sus órdenes en el mensajero de la plataforma o bien en mi correo personal clcepeda@ubeg.edu.mx. Muchas gracias por este espacio.